Muy buenas noches, amados hermanos. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Una vez más, vamos a iniciar con una clase más de la segunda venida de Cristo. Vamos ya por la clase 22. Es de muchísima bendición saber que no solamente aprenden ustedes, sino que también a mí me hace refrescar ideas o recordar cosas y no crean, hermanos, hay cosas también que voy aprendiendo juntamente con ustedes. Así que glorifico al Señor por esto, le doy las gracias por ser tan bueno conmigo, por permitirme todas estas cosas y saber que hay un grupo que está interesado en aprender. Vamos a, como todas las veces que vemos esta clase, iniciar con una oración. Señor y Padre Santo, bendito seas mi Dios, Señor, mi Salvador. Quiero darte las gracias por todo el día que has permitido que tenga vida, tanto yo como las personas que amo, Señor, mi familia. Te quiero dar las gracias por lo bueno que siempre, Señor, tú eres, porque no puedo decir otra cosa, por tu misericordia, por tu cuidado, por tu amor, por el cuidado que tienes para cada uno de nosotros, cómo nos libras y nos has guardado, Señor, de tantas cosas. Padre, te pongo a todos y cada uno de los que están estudiando conmigo, Señor, y están prestando atención a los videos para que tú te glorifiques. Señor, permite que cada uno de ellos lo pueda implantar en su corazón. Es necesario, Señor, que esto sea escuchado, que sea entendido a nivel de intelecto, pero si no llega al corazón, Señor, no estamos haciendo, porque esto es lo que provoca cambios. Nosotros, cuando permitimos que llegue a nuestro corazón, hará los cambios necesarios para que podamos de una manera correcta, Señor, alabarte y sella mis labios, Señor, no permitas que diga algo que no esté en tu palabra, ni que sea mi forma de pensar, ni que sea lo que yo creo, Señor, sino que sea tu palabra, Señor, expuesta. Para eso fui llamada, Señor, para exponer nada más tu palabra, enseñar que tu palabra dice y darte toda la honra y toda la gloria. Gracias por cada hogar representado. Gracias por cada estudiante que está siendo efectivo en enviar sus tareas y se preocupa por enviar sus tareas. Gracias, mi Dios, te doy. En el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo. Amén. Amén. Ok, la lección de hoy, hermanos, es la lección 22 de la segunda venida de Cristo. La semana pasada yo les había dicho a ustedes sobre la iglesia que era de Sardis, pero fue que es que se me corrió un título ahí, con dedazo. Estábamos terminando con lo de Teatira. Hoy sí vamos a iniciar con la iglesia de Sardis. En esta clase 22 sí vamos a iniciar con la clase de Sardis. Vamos a iniciar con Apocalipsis 3, del 1 al 6, y dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras. Hermanos, presten atención a lo que está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, a través de la visión que Cristo le está dando. Y Juan está escribiendo por mandato del Señor, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. Hay que hacer referencia aquí a algo muy importante. Pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán. Vean la maravilla que el Señor Jesucristo le dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El Señor está alabando aquí a este poquito grupo de creyentes que estaban en la iglesia de Sardis, conocida como la iglesia muerta,
Y el Señor le hace una referencia de que ellos van a andar con Él porque andan con vestiduras blancas. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, vemos que el Señor está haciendo una referencia aquí muy especial a la iglesia de Sardis. Muchas de las iglesias hoy en día, hermanos, aún brillan. O sea, si nosotros nos ponemos a ver y sabemos de alguna iglesia, de alguna que está en vigencia o que tiene sus puertas abiertas, aunque tal vez por el COVID no se estén reuniendo, pero vemos que todavía ellas están brillando, iglesias que han tenido en antigüedad sana doctrina y reflejan una luz brillante todavía de ese pasado que tuvieron. ¿Qué es lo que sucede? Están brillando porque en algún momento ellas fueron leales y fueron fieles al Señor. Pero cuando nosotros nos empezamos a alejar de esta iglesia o acercar, como usted lo quiera ver, y empezamos a averiguar su doctrina, sus enseñanzas, lo que ellos hacen, lo que ellos no hacen, por qué hacen una cosa, por qué hacen otra. Hermanos, cuando nosotros llegamos al punto de empezar a revisar cómo es total la enseñanza de esta iglesia y cómo se está comportando esta iglesia, entonces, cuando empezamos a ver ya pasado el tiempo, y pasa el tiempo y pasan los meses y era una iglesia que uno decía, uy, esta iglesia mantiene todas las cosas de verdad del Señor. O sea, no hay una sola cosa que esta iglesia no esté haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que mirándolas ya de cerca, nos empezamos a dar cuenta que estas iglesias ya no son como en tiempo pasado. Se pudiera pensar entonces que han cambiado, que han empezado a concesionar con otro tipo de doctrinas, que han empezado a permitir que otro tipo de doctrinas entren en estas iglesias. Y las tinieblas siempre van a trabajar, esas tinieblas espirituales de las falsas enseñanzas y la vida de pecado, no han extinguido su luz en las iglesias. Más bien, empieza a hacerse esta luz de las tinieblas más fuerte. Entonces apaga la luz verdadera y lo que estamos viendo entonces es más bien algo sombrío en la iglesia. Las enseñanzas ya no son iguales, el interés por sostener la buena doctrina no es la misma, los hermanos le están dando más tiempo o más cabida a otro tipo de situaciones dentro de la iglesia, le dan más importancia al tiempo de adoración que al tiempo de la palabra del Señor, que es lo que sostiene. Empiezan a permitir otro tipo de cantos en la iglesia, cantos muchas veces que van combinados con algún tipo em, de música que es mundana, pero con letra que se supone que la cambian para música cristiana cuando el impulso de la persona cuando creó esta canción era un impulso de música totalmente del mundo y queremos empezar a meter eso en la iglesia, o cuando escogemos y no nos fijamos, nada más escogemos por el cantante, y como dice el cantante que él es cristiano, empezamos a meter canciones en las cuales o a Cristo no se nombra del todo, o empiezan a cantar herejía. Entonces, ahí es donde nosotros de lejos, al pasar del tiempo, vamos viendo esta iglesia y nos damos cuenta que esta iglesia ya ha cambiado. Esta iglesia ya no fue la iglesia que una vez iluminó, que fuese esa luz, ese faro en ese lugar donde la gente necesitaba escuchar la verdad, donde se reunían la gente con gozo porque sabían que de verdad iban a escuchar la verdad, porque eran más llenos de lo que ellos iban a salir escuchando la palabra de Dios, que pasar tal vez una hora, hora y algo en solo adoración o alabanza, y dolorosamente la palabra de Dios se había predicado por 15 minutos nada más. ¿Y qué notamos? Varias cosas, si nos ponemos a ver incluso en los mismos hermanos, los que están en las sillas y los que están en las bancas, independientemente, hermanos, ya con una adoración de ese tiempo, ellos empiezan a adorar,
se supone que están adorando porque se ve que ellos están cantando, pero cuando ya empieza la clase, cuando ya empieza el pastor a predicar, cuando ya empieza el pastor a enseñar, ya vemos el desorden que se empieza a generar en la iglesia y la irreverencia en la iglesia del Señor. Porque la gente se empieza a levantar, la gente empieza a hablar, ya sacan los celulares, y ahora como la Biblia puede estar en los celulares, se saca, y empieza a haber una especie de irreverencia, la cual sabemos que a Dios pues para nada le agrada. Así que entonces tenemos que tener claro, hermanos, estas cosas. Entonces, hermanos, tenemos que tener claro que muchas veces eh, hay esa irreverencia que molesta, porque realmente molesta ver esa irreverencia en la casa del Señor. Y cuando se llama la atención a las personas que lo están haciendo, no les parece, no ven que en la casa de Dios, el templo, no es un lugar, aunque es un lugar público, llegan pecadores, no es un lugar para hacer lo que a mí me da la gana, porque estoy ante la presencia del Señor. Es que eso es lo que yo tengo que tener claro. El Señor está reinando en ese lugar, en ese momento. Y Él está viendo las actitudes de los corazones de las personas que están y que no tienen esa reverencia para las cosas de Él. Entonces, ya ocupan otras cosas, se levantan, como les dije antes, y al final no logran hacer lo que realmente deben hacer. El Señor es muy bueno para aguantar más bien esas cosas. Dolorosamente eso lo tenemos siempre en todas, la mayoría de las iglesias. Y tenemos que poner atención a esas cosas que se presentan, porque realmente sea, es cuestión de que cada hermano tenga presente que yo voy a entrar a la presencia del Señor, que yo voy a entrar a un lugar santo que está dedicado al Señor y que todo lo que yo voy a hacer ahí es para adorar al Señor. Desde que yo pongo un pie dentro, estoy pensando en que voy a adorarle, que voy a escucharle. Desde ahí yo tengo que tener eso claro. Entonces, todo esto hace que una iglesia empiece a morir. Y esto es lo que estaba pasando a la iglesia de Sardis. Todo lo bueno que Sardis tenía, estaba perdiendo todas esas cosas. Dolorosamente era más la cantidad de personas que estaban ahí, que no eran creyentes, que las que sí lo eran. Entonces, em, aunque ella permaneciera con algún tipo de reputación, dolorosamente la iglesia de Sardis tenía eso, una reputación que había ganado cuando realmente se comportaba según los planes de Dios para esta iglesia y era obediente en todo. Ahora, la iglesia de Sardis era una de estas iglesias. Tenía esta reputación de estar viva, pero el Señor Jesucristo dijo que estaba muerta. Y si el Señor Jesucristo dijo que estaba muerta, es porque estaba muerta, no estaba viva. Ahora, si nos estamos dando cuenta de esto, la espiral descendente que reflejaban estas iglesias, comenzando con la pérdida de ese primer amor, que lo vimos, a Cristo, como fue el caso de la iglesia de Éfeso, que empezó a perder su primer amor, y siguiendo con la mundanalidad de la iglesia de Pérgamo y la tolerancia del pecado en Tiatira, alcanzó un nuevo punto más bajo en Sardis. Dolorosamente fue más todavía. A la iglesia de Sardis se le pudiera bien apodar la primera iglesia de las cizañas. Era una iglesia dominada por el pecado, la incredulidad y la falsa doctrina. Como la higuera en la historia de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes de esta enseñanza del Señor? Que daba hojas pero no dio fruto. Ustedes se acuerdan y yo sé que lo tienen presente. Está en Mateo 21:19. Y dice así, en eso vio una higuera cerca del camino y se acercó a ella. ¿Quién se acercó a ella? Jesús. Pero al no hallar en ella nada más que hojas, le dijo, nunca más vuelvas a dar fruto.
y al instante la higuera se secó. Eso estaba pasando en Sardis. No estaba dando fruto digno de arrepentimiento, no daba fruto de una iglesia del Señor. Como el resto de las 7 iglesias, la iglesia de Sardis era una iglesia existente en la época de Juan, pero también simboliza las iglesias muertas, hermanos, que han existido a lo largo de la historia, porque no solo Sardis ha sido una iglesia muerta. A través del tiempo han habido iglesias igual muertas, que tuvieron una reputación, que eran un faro en el lugar y dejaron de ser eso en ese lugar, o incluso hasta dejaron de estar en ese sitio. Entonces, tenían ese tipo de situación y que lamentablemente siguen existiendo todavía esas iglesias en la actualidad. La apariencia de luz es solo una ilusión en este tipo de iglesia. La carta del Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis puede dividirse en las ya conocidas 7 sesiones que hemos visto en otras ocasiones, que es el escritor o el autor divino, la iglesia, la ciudad, el reproche, el elogio, el mandato y el consejo. Cada carta trae las mismas cosas, ¿verdad? Entonces vamos a ver, el autor divino, como siempre, Jesucristo. El que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas dice esto, según Apocalipsis 3:1b. A él se está refiriendo. ¿Quién tiene los 7 espíritus de Dios? Jesús. Y las 7 estrellas, que las tiene en su mano, las 7 estrellas, recuerdan que son los pastores, las 7 estrellas, que dice esto. Las descripciones del autor divino en cada una de las 7 cartas se toman de la visión de Apocalipsis 1, del 12 al 16. Yo volví la mirada para ver de quién era la voz que hablaba. Está diciendo esto Juan. ¿De quién hablaba conmigo? Y al volverme, vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros, vi a alguien semejante al Hijo del Hombre, que vestía un ropaje que le llegaba hasta los pies y que llevaba un cinto de oro a la altura del pecho. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, parecían de nieve, sus ojos chispeaban como una llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce pulido y brillaban como un horno. Su voz resonaba como el estruendo de un poderoso caudal de agua. Y en su mano derecha llevaba 7 estrellas. Los 7 pastores, esas son las 7 estrellas. Y de su boca salía una aguda espada de doble filo, y su rostro era radiante como el sol en todo su esplendor. Cuando lo vi, dice Juan, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Hermanos, la carta Sardis toma un componente adicional del saludo en Apocalipsis 1:4. Cuando dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de parte del que es y el que era y el que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus están delante de su trono. Aquí en Apocalipsis 1:4 también aparece la frase 7 espíritus. ¿Se acuerdan que esa frase puede referirse a Isaías 11:2? Sobre él reposará el espíritu del Señor, uno, el espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Una descripción hermosa, inigualable a nada ni nadie del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Vemos esa descripción, hermanos, linda, preciosa sobre el Espíritu Santo. También pudiera referirse a una descripción simbólica del Espíritu Santo como un candelabro con 7 lámparas, o sea, una menorá. Ahora yo les voy a enviar un dibujo para que ustedes vean lo que es una menorá. Presentada esta menorá en Zacarías 4:1 al 2, que dice, el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como si me despertara de un sueño y me dijo, ¿qué ves? Yo respondí, lo que veo es un candelabro, todo el de oro, con un depósito en la parte superior. Por encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 brazos para cada una de las lámparas que tiene arriba. Entonces, hermanos, sea en ambos casos, sea lo que dice Isaías 11:2, o sea lo que dice Zacarías 4, del 1 al 2, en ambos casos,
Es una alusión a la plenitud del Espíritu Santo. Jesucristo es representado en su iglesia por medio del Espíritu Santo. Las 7 estrellas son los 7 mensajeros o ancianos o pastores. Este es el significado, dice Apocalipsis 1:20, este es el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces vemos que las 7 estrellas son un mensajero, son un obispo o un pastor que cada iglesia tiene. Cada uno en las 7 iglesias tenía un pastor, quienes probablemente llevaban una copia a cada una de estas iglesias. Hermanos, es importante recordar que las cartas las dirige el Señor Jesucristo. Primeramente dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. O sea, siempre las cartas estaban dirigidas al pastor. En todo momento las cartas se dirigen al pastor. Entonces, como están dirigidas al pastor, por eso es que hace referencia y dice el que tiene las 7 estrellas en su mano. Ahora, recuerden, hermanos, que no solo nosotros como iglesia daremos cuenta, sino los pastores también tendrán que dar cuenta cómo han conducido a sus iglesias, cómo han tratado a sus iglesias, que fueran de verdad temerosas del Señor, reverentes del Señor, y lo más importante, que los pastores hubiesen enseñado sana doctrina, que los pastores hubiesen cuidado la doctrina verdadera, no poniendo nuevas leyes, no imponiendo nuevas cosas, sino enseñando limpia y puramente la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe y práctica. Entonces, mientras los pastores recibían estas cartas, el Señor permitió que cada uno tuviese una copia. Cada una de las 7 iglesias era muy probable que tuvieran una copia del libro de Apocalipsis. La metáfora nos muestra a Jesucristo, el soberano Señor de la iglesia, haciendo valer su gobierno por medio de estos guías espirituales. Preste atención a esto. El soberano Señor de las iglesias está haciendo valer su gobierno, su forma en que Él quiere que sea gobernada su iglesia, por medio de esos guías espirituales y pastores. Voy a explicarles una referencia que yo considero que es importante en cuanto a la menorá. ¿Qué es la menorá? La menorá es una base que soportaba una caña principal o eje vertical, forma vertical, en forma como de tubo, por decirlo de alguna forma, del cual se desprendían 6 brazos, 3 de cada lado. El candelabro era una unidad de oro puro, macizo y labrado a martillo. Para la menorá se empleaba el más puro aceite de oliva, cambiándolo a diario para mantener vivas sus luces. La importancia de esta lámpara de aceite es tal que se considera símbolo nacional en Israel. Es importantísima. La menorá representa la luz de Dios, que se extiende hacia la humanidad a través de la llama que brilla y que es encendida por los sacerdotes. Por eso yo les digo que los pastores tienen una gran responsabilidad y tendrán que dar cuenta de lo que están enseñando a la iglesia. Y esto es para llevarlos a que ustedes piensen cuando hay tantas personas, mujeres que han dicho que son pastoras. Vean la responsabilidad. Que dice, representa la luz de Dios. Presten atención, hermanos, por favor. La luz de Dios que se extiende hacia la humanidad, no mi luz, no mi vanagloria, no lo que yo quiero que vean de mí, sino la luz de Dios que se extiende hacia la humanidad a través de la llama que brilla y que es encendida por los sacerdotes, por los obispos, por los pastores, por enseñar el evangelio verdadero, hermanos, por enseñar un evangelio de arrepentimiento. Esa es la verdadera luz. No un evangelio emocional, no un evangelio de la prosperidad,
Un evangelio verdadero, eso ni siquiera se llama evangelio. Es una herejía. Ellos le dicen el evangelio de la prosperidad o el evangelio de esto. Hermanos, solo hay un evangelio, es el evangelio de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que nos pide arrepentimiento a poder tener salvación y vida eterna. Esto es lo que no enseñan muchas iglesias, de las cuales tendrán que dar cuenta. La iglesia del Señor tiene que estar muy atenta a todas estas cosas. Tiene que estar muy atenta y estar muy al pendiente. Los hermanos que tienen buena doctrina, estar al tanto cuando el pastor incluso pueda o quiera o pretenda o traigan un invitado y pueda haber una eh, herejía. Tienen que estar muy al pendiente. Por eso son la iglesia del Señor. Ahí les mando después entonces en la tarea el dibujito de la menorá para que ustedes la puedan ver, cómo era esa menorá. Entonces, la presentación de Cristo que él hace de sí mismo nos da una idea de la severidad de la situación en Sardis. Es sorprendente que no se presenta como el juez divino que él es, como lo hizo con la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2:18. Ustedes recuerdan cuando el Señor les dijo que cuyos ojos son como una llama de fuego y cuyos pies se asemejan al bronce pulido. Aunque la iglesia en Sardis enfrentaba un juicio inminente, en su lugar, él se describe como aquel que obra de forma soberana. Vean que aquí en Sardis el Señor se presenta distinto. El que obra de forma soberana en su iglesia por medio del Espíritu Santo y los guías espirituales. Esa presentación sirvió de recordatorio a la iglesia en Sardis de lo que le faltaba. Necesitaba el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, si no está en una iglesia, no es iglesia, hermano. Es un grupo de personas nada más reunidas. Era un recordatorio a la iglesia en Sardis de lo que les estaba faltando. Necesitada del Espíritu. La iglesia en Sardis estaba muerta, poblada, pero irredenta. O sea, poblada de muchas personas sin ser redimidas, sin ser perdonadas o liberadas. Eso es lo que significa irredenta. Una iglesia donde no hay personas que sean redimidas. Eran personas inconversas. Era la mayoría de lo que tenía este iglesia. Entonces ya vimos de una forma panorámica la introducción a esto a la iglesia de Sardis. Lo vimos de una forma panorámica, que era lo que el Señor expresaba o sentía sobre esta iglesia. Ahora vamos a ver la iglesia en sí misma, porque tanto la iglesia de Sardis estaba muerta, como llegó a estar muerta la ciudad en sí misma. Puede haber sido una ciudad próspera. Entonces, en Apocalipsis 3:1, veamos lo que dice el Señor de la iglesia de Sardis, porque es muy importante que ustedes puedan ver qué es lo que dice el Señor de esta iglesia. Y dice en Apocalipsis 3:1, escribe al ángel, en lo que les decía antes, que el Señor está mandando la carta al pastor, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene, ¿quién es el que tiene los 7 espíritus? Dijo esto, y las 7 estrellas, dice estas cosas, yo conozco tus obras, que tienes nombre. Oiga, qué terrible que Cristo tenga que decir esto, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esa es la referencia que el Señor hace de la iglesia de Sardis. Aunque en las escrituras no se dan los detalles, hermanos, es probable que la iglesia en Sardis fuera fundada como parte del ministerio de Pablo en Éfeso. La persona más importante de la iglesia en Sardis, que conozca la historia como tal de la iglesia de Sardis, es un hombre que la historia lo describe con un nombre de Melitón. Este fue un apologista, era alguien que escribió en defensa del cristianismo, porque eso fue lo que hizo, pero que también sirvió como obispo o pastor en Sardis a fines del segundo siglo. Él estuvo ahí como pastor en esa época, y también Melitón escribió o fue el primero que escribió el primer comentario
de Apocalipsis que nosotros conocemos. Melitón fue el que lo escribió primeramente. Esta carta, tristemente, la carta que es para la iglesia en Sardis, tristemente podemos ver que no habla de persecución. Ahora, hermanos, ¿por qué será que no habla de persecución? Y es algo que es importante que nosotros veamos por qué no. Y yo les voy a decir, ¿por qué se molestaría? Y presta atención a esto, hermanos. ¿Por qué se molestaría Satanás con perseguir a una iglesia muerta? ¿Por qué se iba a molestar tomarse el tiempo para ir y a molestar a una iglesia que en realidad no le estaba haciendo a él ningún daño ni le estaba haciendo frente en nada? Porque estaba muerta. No tenía nada que pelear con los que asistían. Estaba con falsas doctrinas, había falsos maestros o forma de vida corrupta. Entonces, ¿para qué Satanás iba a tomar el tiempo en perseguir a quién? Sin embargo, algunas combinaciones de estas cosas estaban obviamente presentes en Sardis, ya que la iglesia había muerto. Esta iglesia se había descuidado de ella misma como iglesia del Señor. La iglesia en Sardis había recibido buena enseñanza, hermanos, no era que no habían recibido enseñanza, había recibido buena enseñanza, pero no recibida de todo corazón, sino de forma teórica. Es lo que yo oré al principio. Señor, permite que nuestro intelecto comprenda, pero necesitamos bajarla a nuestro corazón, porque si no la bajamos a nuestro corazón, pues hermanos, no puede operar el Señor ningún cambio en nuestra vida. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros para ser obedientes, ser una iglesia que el Señor ame. Ese fue parte del pecado de la iglesia de Sardis o en Sardis. El hecho es que en Sardis aceptaron las enseñanzas de Cristo tan solo con la mente, pero no con el corazón. En las personas no se produjo un nuevo nacimiento, las que iban llegando nuevas. La iglesia en Sardis exteriormente aparentaba piedad, pero pues tristemente toda la congregación, habían unas pocas personas nada más fieles a Dios. Eran pocas las que habían. Entonces, por esas pocas personas, de ellos es que se dice el Señor dando testimonio de que no han manchado sus vestiduras en fidelidad. Apocalipsis 3:4. Pero cuántas en Sardis, con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras, ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. Vamos a ver lo que era en sí la iglesia de Sardis. En grado notable, la historia de la iglesia en Sardis es paralela a la de la ciudad. La ciudad en Sardis se fundó alrededor del año 1200 a.C. y había sido una de las más grandes ciudades en el mundo antiguo. En la ribera del río Portaoro o Pactolus, y la ciudad en Sardis era la capital del fabulosamente rico reino de Lidia. El monte del rey más famoso y último de este reino fue Creso. La mayoría de la riqueza de la ciudad de Sardis, porque esa ciudad estaba, como le dije antes, próspera, entonces la mayoría de la riqueza de la ciudad de Sardis venía del oro que ellos extraían cerca del río Pactolus. Los arqueólogos han encontrado centenares de crisoles usados para refinar el oro en las ruinas de Sardis. Al parecer, las monedas de oro y plata se acuñaron primeramente en la ciudad de Sardis. La ciudad de Sardis también se beneficiaba de la ubicación que tenía en el extremo occidental de la carretera real que conducía hacia el este a Susa, la ciudad capital persa, y de su proximidad a las otras importantes rutas de comercio. También fue un centro de producción de lana y de la industria del vestido. En realidad, la ciudad de Sardis reclamaba el haber descubierto cómo teñir la lana, y esto les producía a ellos, pues a nivel de comercio y de industria, pues mucho beneficio. La ciudad de Sardis estaba ubicada a unos 50 kilómetros al sur de Tiatira. Una serie de espolones o colinas sobresalían de la cumbre del monte Molos, al sur del río Hermo. En una de estas colinas, a unos 500 metros sobre el nivel del valle, se alzaba Sardis.
podía notar esta ciudad. La colina sobre la que la ciudad de Sardis estaba construida tenía muros de roca lisos. Esa era la forma de la colina, casi perpendiculares. Imagínese que, pues difícil, ¿verdad? Estamos hablando casi como de una pared, perpendiculares en tres de sus lados. Solo desde el sur se podía llegar a la ciudad de Sardis por un camino abrupto y difícil. No era fácil el camino que tenían para llegar a la ciudad de Sardis. El inconveniente para que de otra manera fuera un lugar ideal era precisamente eso, la forma de dificultad que había para poder llegar a la ciudad. El espacio para que la ciudad se expandiera era limitado. Con el tiempo, cuando la ciudad de Sardis crece, porque empieza a crecer, ya empieza a haber gente nueva, ya empieza a crecer en todo, en comercio, en todo, una nueva ciudad surge al pie de la colina. Sardis tiene que ser trasladada al pie de la colina porque ya estaba creciendo. El lugar antiguo siempre permaneció como refugio a donde retirarse cuando hubiera amenaza de algún peligro. Su aparente y difícil ubicación de la ciudad de Sardis hizo que los pobladores de Sardis se volvieran muy confusos por estas murallas de la colina que eran casi de forma perpendicular. Esa satisfacción de sí mismos a la larga más bien resultó en la caída de esta ciudad. Por causa de descuidos, se dio lo inimaginable. La ciudad de Sardis fue conquistada. La noticia de la caída de la ciudad de Sardis fue como una onda expansiva a través del mundo griego e incluso en la época de Juan. El doctor Robert L. Thomas describe el relato de la caída de Sardis y él dice que a pesar de una presunta advertencia contra la autosatisfacción de un dios griego al que consultó Creso, el rey de Lidia inició un ataque contra Ciro, rey de Persia. Estamos viendo que el que estaba en la ciudad de Sardis como rey empieza a atacar a Ciro, el rey de Persia. Pero ¿qué sucede? Recibió una contundente derrota. Regresó entonces a la ciudad de Sardis para recuperarse y para construir su ejército para otro ataque. Pero fue perseguido de inmediato por Ciro, que no daba realmente tiempo, quien puso sitio a Sardis, sitió la ciudad. Estamos ya viendo que las cosas se están poniendo feas para la ciudad de Sardis. Creso se sintió completamente seguro en su inexpugnable o inconquistable situación como rey en lo alto de esta acrópolis y vislumbró pues una fácil victoria sobre los persas, aunque quienes estaban acorralados entre las rocas, este ejército de Lidia que se estaba reagrupando, la aplastara. Luego de retirarse una noche cuando el drama se estaba desarrollando, se despertó para descubrir que los persas habían logrado el control de la Acrópolis, escalando una por una las abruptas murallas. Esto sucedió en el año 549 a.C., porque estamos hablando de la ciudad. Los de la ciudad de Sardis se sentían tan seguros que dejaron sus medios de acceso totalmente indefensos, hermanos, permitieron entonces que quienes escalaban o los que ascendieron pudieran hacerlo sin que fueran vistos. Se dice que aún un muchacho pudo haber defendido la ciudad de este tipo de ataque, porque si por lo menos uno hubiese estado vigilante, hubiese dado la voz de alarma, pero ni siquiera había un vigilante designado para velar el lado que se creía ellos, según ellos, era inaccesible, y no lo fue tanto porque por ahí fue donde entraron. La historia se repitió más de 3 siglos y medio después, cuando Antíoco el Grande vuelve a conquistar Sardis aprovechando los servicios, y oigan qué importante, yo esto lo comparo, hermanos, cuando nosotros dejamos una área de nuestra vida descuidada y el enemigo aprovecha por entrar ahí. Nos atenemos tanto de que estudiamos la Biblia o de que oramos o de que estamos yendo a la iglesia que no nos ponemos ni nos detenemos a pensar cuáles debilidades espirituales tenemos nosotros. Y dejamos eso sin que nadie avise. Descuidamos esa área porque la desconocemos al mismo tiempo.
Tenemos que pedir al Señor que nos enseñe a conocer esas áreas. Entonces, ¿qué es lo que hace? El enemigo pues conquista. ¿Por qué? Por nuestro descuido. No hay nadie que dé la voz de alerta. El Espíritu Santo, que es el que la da, nosotros nos volvemos sordos. Ni siquiera le prestamos atención al Espíritu Santo cuando nos está dando una voz de alerta, porque tenemos un portillo, porque hay una puerta que se quedó inseguro, no está segura. Crean, hermanos, que si usted juega a ser cristiano, el diablo no juega a ser diablo. El diablo va a trabajar lo que él quiere y lo que él pretende hasta el fin. Entonces nosotros no podemos descuidar. Vea la enseñanza que nos deja esto de la iglesia en Sardis. Cómo ellos se atuvieron a la forma en que estaban y creyeron que nunca los iban a conquistar y los conquistan. Ahora, por algo la palabra misma dice, mire que el que esté firme, que no caiga. Hermanos, todo en la palabra tiene un porqué y un propósito. Y si eso está escrito ahí, mire que el que esté firme, que no caiga, por algo Pablo lo escribió. Porque nos atenemos a que tenemos algo amurallado o que estamos firmes porque asistimos a la iglesia, porque oramos, porque esto, por aquello, y hay áreas que están vulnerables y el enemigo no las deja pasar. Y entonces, aquí dice que esto se repite 3 siglos y medio después. Cuando Antíoco el Grande conquistó Sardis, aprovechando los servicios de ¿quién? De un experimentado escalador de montañas de Creta. Esto fue en el año 195 a.C. Su ejército entró a la ciudad por otra ruta. Vean qué increíble, por eso les digo, no podemos descuidar nada de nuestra vida espiritual. Ellos estaban nada más ceñidos, cuidando la ruta que ellos conocían. Y este experimentado escalador en montañas que consigue Antíoco el Grande hace que ellos puedan descubrir y les enseña una ruta diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Su ejército entró a la ciudad por otra ruta. Mientras los defensores, con despreocupada confianza, porque ellos estaban con muy despreocupada confianza, se sentían satisfechos con solo cuidar el camino que ellos conocían. Y eso es lo que nosotros muchas veces espiritualmente hacemos. Vigilamos nada más el área que nosotros creemos que muchas veces puede estar débil y hay otras áreas que no nos hemos detenido a revisar y están más frágiles quizás que la que estamos cuidando. Y por ahí viene el ataque. La ciudad de Sardis nunca se recuperó y nunca recuperó su independencia y con el tiempo cayó bajo el dominio de Roma. En el año 133 a.C., un terremoto catastrófico destruyó la ciudad de Sardis, pero fue reconstruida con la generosa ayuda económica del emperador Tiberio. ¿Se acuerdan que otras veces ya les he hablado del emperador Tiberio? La ciudad o los pobladores, como gratitud de haberle ayudado a reconstruir la ciudad, los pobladores de la ciudad de Sardis, entonces edifican un templo en el honor al emperador Tiberio. Sin embargo, el objeto fundamental de adoración de la ciudad de Sardis era la diosa Cibeles, la misma diosa que adoraban en Éfeso como Artemisa o Diana, era la misma. Se celebraban las aguas termales que se hallaban no lejos de Sardis como un lugar en que los dioses manifestaban su presunto poder de dar vida a los muertos. Y esto es una nota realmente irónica, hermanos, para una ciudad cuya iglesia estaba muerta, porque imagínense, está hablando de que ahí era donde recibían prácticamente pues milagros de estos dioses. En la época de Juan, la ciudad de Sardis era próspera, era una ciudad realmente próspera, pero estaba decayendo también. Sus días de gloria de la ciudad de Sardis ya habían pasado. Tanto la ciudad como la iglesia dentro de ella habían perdido ya su vitalidad. Entonces, hermanos, vemos cómo tanto lo que fue la iglesia del Señor, el panorama primero que vimos, después vemos la iglesia, el comportamiento de la iglesia, y ahora terminamos esta lección viendo lo que sucedió en la ciudad de Sardis por descuido. Tremenda enseñanza nos deja la iglesia de Sardis a nuestra vida espiritual. No solo por lo que el Señor Jesucristo dice,
sino por lo que nuestra vida espiritual también demanda de nosotros. Así que hermanos, hasta aquí la clase del día de hoy. Ha sido un enorme placer, hermanos, enviarles esta lección. Recuerden hacer las tareas, envíenme las tareas, no se atrasen mucho para que puedan tener las tareas al día y no se les acumule y podamos seguir adelante. Ya estamos terminando las iglesias, terminamos con Sardis y nos quedan nada más 2 iglesias más, aparte de Sardis. Nos queda la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Son las últimas 2 iglesias que vamos a ver y entramos ya de lleno a ver lo que es Apocalipsis en sí. Así que hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre vamos a terminar con una oración. Vamos a darle gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido con todos nosotros. Padre Santo, alabamos tu nombre en esta hora una vez más. Te damos las gracias por esta lección que pudimos llevar a cabo. Gracias, Señor, porque tú siempre estás presente, porque nunca nos fallas, que todo lo que haces es para tu honra y tu gloria, Señor, y nosotros lo reconocemos. Nosotros lo declaramos que tú eres el único Dios vivo, soberano, el Dios grande, omnipresente, todopoderoso, y que fuera de ti no hay ningún otro. Gracias, Señor, por la enseñanza en Sardis. Gracias por enseñarnos y decirnos que vigilemos cualquier área de nuestra vida, Señor, porque por ahí puede venir los ataques. No podemos confiarnos de las cosas, porque el diablo siempre va a trabajar. Satanás siempre va a estar al pendiente. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos esta tremenda lección, Señor, de la iglesia en Sardis. Y ayuda a mis hermanos a que la puedan tener presente, que la apliquen a su corazón y que ellos se puedan dar cuenta que también tienen que ser vigilantes de áreas en la vida de cada uno de ellos, puesto que Pablo escribió, mira que el que esté firme, que no. Así, Señor, nos ponemos en tus manos, suplicándote tu cuidado, tu amor, y que tu Espíritu Santo no se silencie, que nos hable a nuestro corazón y nos diga las cosas que tenemos que corregir y las cosas que... Gracias, Señor, te damos en este día. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, por todo lo que eres. Como Dios, como Salvador, como Señor. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús. Amén. Muy buenas, hermanos. Que la pasen muy bien, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en sus hogares, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias, hermanos, por su atención y nos vemos o nos escuchamos, si Dios quiere, de hoy en 8. Si tienen alguna duda, pregunten, no se queden con la duda. Y de hoy en 8 estaremos nuevamente para recibir la lección número 23. Un fuerte abrazo a la distancia a todos.